Leyes de Kirchhoff. Bueno, entonces recordemos que cuando nosotros tenemos un circuito, chicos, por favor, acérquense todos. Cuando nosotros tenemos un circuito en el cual tenemos más de una entrada potencial, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que se forma una malla. Vamos a trabajar una malla. Las leyes de Kirchhoff son aplicables a cualquier tipo de circuitos, bien sea un circuito básico o bien sea una malla. En este caso los vamos a utilizar en las mallas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a organizar un montaje tal como el que está dibujado en su guía. ¿Sí? En su guía ustedes se encuentran que hay 3 resistencias y 2 entradas de potencial. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo una diferencia de potencial, aquí tengo que una resistencia, ¿cierto? Aquí tengo otra resistencia, aquí tengo la tercera resistencia y aquí tengo que la otra entrada de potencial. ¿Sí? Esto es lo que tengo. Entonces aquí tengo una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3 y 2 potenciales. Un potencial 1, un potencial 2. Bueno, ¿qué me dicen las leyes de Kirchhoff? La primera ley me dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. El nodo es el punto en el cual se dividen o se encuentran las corrientes. En este caso hay 2 nodos, ¿sí? Yo lo puedo visualizar como yo quiera. Yo puedo decir, bueno, aquí me entra una corriente y esa se divide en estas 2, ¿sí? O puedo decir, aquí están entrando 2 corrientes y esa se marca en este, depende de cómo sea. ¿Qué no puedo yo hacer? Decir que las 3 están entrando, que las 3 están saliendo, porque eso iría en contra de la ley que estoy planteando, ¿cierto? Que me dice que lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Y entonces ustedes, esa es la primera ley, ¿verdad? Que me dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Y la segunda ley lo que me dice es que la sumatoria de todas las caídas de potencial a lo largo de la malla, o sea, la suma de los potenciales aquí debe ser igual a 0. ¿Sí? Estas son las 2 leyes que nosotros vamos a verificar. ¿Bien? Ustedes deben tomar nota de cuánto valen ¿qué? Las resistencias, cuánto valen los potenciales y desarrollar teóricamente la malla para encontrar ¿qué? El valor de las corrientes. Y pues con los datos que vamos a tomar aquí van a verificar si eso se cumple o no se cumple. Bueno, entonces tenemos 3 resistencias. Estas 3 resistencias, la azul es de 4000. La azul de 4000. La azul de 4000 va a ser R1. Bueno, va a ser R1. Entonces yo tengo aquí a R1. Entonces yo tengo acá R1, lo voy a ubicar aquí. Listo. Perfecto. Bueno, aquí tengo eso. Ahora, esta es de café negro 5100. Café negro. Porque café es 2. Café negro naranja de 10.000. 10.000. Ah, eso sí. Porque mira, me parece. 10.000. Entonces yo la voy a colocar. La resistencia 2. Sí, la resistencia 2. La resistencia 2, la que viene aquí abajo. Y me falta esta que es verde, rojo, naranja. 5.000, hace 5.100. 5.100. Entonces miren, aquí está. Y esta es R2 y acá está R3. ¿R3 de cuánto? R3 es de 5.100. 5.100. Bueno, entonces, miren la distribución. Bueno, viene la primera, en la misma línea viene la segunda y en ella viene la tercera. Bueno, aquí ¿qué me representa? El nodo. ¿Sí? El nodo de las corrientes que entran y salen. Por lo tanto, mis 2 potenciales, ¿dónde van a ir? Las esquinas. Uno acá, ¿cierto? Y el otro acá. O sea que uno lo vamos a manejar con esta fuente y el otro con esta fuente. Las 2 están a 20 voltios, me imagino. Entonces vamos a dejar esta a 20 voltios, préstame este por favor. Vamos a dejar esta a 20 voltios y esta la vamos a dejar a 12 voltios. Bueno, entonces mido eso. Yo aquí tengo este ya está prendido y aquí está ya en voltaje, sí, y prende. Entonces vamos a medir aquí, que aquí hayan 20 voltios. 20 voltios, ahí están los 20 voltios, perfecto. Entonces aquí tenemos 20 voltios. Y ahora vamos a medir en esta y aquí vamos a dejar, dijimos que ¿qué? 12 voltios. Ese voltaje es cualquier voltaje que ustedes quieran. Ahí, le vamos a mover acá. Me dices cuando estemos 15, 16, 14.
12, no. Bueno, digamos que ahí 12 voltios. Es que si lo muevo más después baja mucho. 12 voltios. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 20, aquí tenemos 12. Quiere decir que 12 es nuestro potencial 1 y 20 va a ser el potencial 2. ¿Listo? Entonces vamos a alimentar de aquí para allá. Vamos a alimentar este aquí para allá. Entonces este va alimentando aquí. Miren, aquí viene la gráfica como la tienen allá. Viene acá y pasa acá. Entonces este viene aquí, ¿cierto? Y este viene acá. Bueno, y lo mismo hacemos con este. Entonces aquí tendremos que este, perdóname, gracias, viene aquí y este vendría acá mismo. Bueno, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir potenciales y vamos a medir intensidades. Bueno, primero midamos ¿qué? Potenciales. Entonces voy a medir potencial. ¿En quiénes? En cada resistencia. Entonces, en la primera resistencia, gracias, se lo ubico así. Ese tiene pata. Sí, este sí tiene. Este sí. Ubiquémoslo acá. Es para la primera resistencia, o sea, para R1. El potencial sería de. Está muy pequeñito. .77 es por lo como lo tengo ubicado. Es así. Punto 77, ¿qué? 79. Voltios. Punto 80. Sí. Ahora para R2. Para R2 me da 12.61. Y para R3 me da 7.36. Entonces, pongan atención. A este lado nosotros tenemos 12 voltios, ¿cierto? Quiere decir que la suma entre estos dos potenciales debe darme esos 12 voltios. Esta de acá me está dando ¿cuánto? 12.61, que son más o menos los puntos 60 y pico, que me tengo un poquito más, ¿no es cierto? Pero significa que estos dos potenciales son uno de signo positivo y el otro de signo negativo, porque la diferencia es la que me debe estar dando ¿qué? Los 12 voltios que yo tengo acá. Bueno, o sea, aquí tengo .80 prácticamente, .79, y en este tengo 12.60 y algo. Y me falta la de acá, que tiene ¿cuánto? 7.36. En cambio aquí, ¿qué pasa? Estos dos potenciales van ¿qué? Sumados, ¿cierto? Tengo 12.62 más 7.36. Espérenme, que es que estoy tocando la que no es. Ahora, bueno, sí me da lo mismo. 7.36, y la suma de ellos dos me debe dar ¿qué? Los 20, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces ahí vamos viendo esos valores. O sea que aquí estos dos potenciales sí son sumados, mientras que estos dos eran ¿qué? Restados, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en una parte lleva la corriente el mismo sentido y en la otra el sentido contrario. Bueno, vamos a medir ahora ¿qué? Intensidades. Bueno, entonces intensidades. Vamos a medir la intensidad correspondiente a la azul. Bueno, o sea, la de el amarilla, ¿que es cuánto? La verde, perdón. La verde es de 5100. Entonces, rompo acá, ¿cierto? Rompo aquí y... Esta es la 3. R3. Porque está así. Rompo aquí y me da acá. Estará muy pequeña cargando. Intensidad de corriente. La intensidad que marca cada una. Me está dando .15 miliamperes, ¿sí? .15 miliamperes. Bueno, es la intensidad 1, mejor dicho. Ahora, ¿La de 5100 o la de 1, la de la resistencia 1, la azul, la azul. Me dio .15 miliamperes. Voy a medir ahora la de la 2, que es la que baja, ¿cierto? Entonces, este lo vuelvo a cerrar aquí.
lo vuelvo a cerrar aquí y ahora me toca abrir acá. Bueno, entonces voy a abrir aquí. Estas dos van conectadas aquí y esta viene acá. Me da 1.27. 1.27. Listo. Me falta aquí la 3. Entonces para la 3 vuelvo a conectar estas dos entradas aquí, ¿cierto? ¿Y qué hago? Rompo acá, ¿cierto? Que es la que me hace falta. Entonces rompo aquí y levanto esta. Levanto esta aquí. ¿Y esa cuánto me da? 1.44. Bueno, entonces, por la 3 van 1.44, ¿cierto? Por la 2 van y por la 1, 0.15. o sea que son ¿qué? La diferencia entre estas dos, 0.40, ¿este cuánto es 1 qué? 1.27. 1.27 y esta 1, 44. o sea que esta es igual a la suma de estas dos, ¿no es cierto? Porque miren, obsérvenlo acá, esta intensidad que me da aquí, esta intensidad es de 47. 1.44, esta que baja en el 1.27 y esta 0.15, lo cual quiere decir que esto viene así. ¿Listo? O sea que estas dos intensidades son equivalentes a esta. Le suman 1.42. Bueno, y después las estas y ahí le calculan el margen de error. ¿Listo? ¿Es claro? Ya hay que dar verificadas. Ustedes lo que deben hacer es, les repito, resolverlo teóricamente, ¿sí? Teóricamente, todo completo y comparar el resultado que les dé en la teoría con el que tenemos en la práctica. ¿A nivel de qué? De las tres intensidades de corriente.